¿Qué hubo, qué hubo? Bienvenidos a Vive Chukis Nice, un podcast donde hablamos de evolución personal y de negocios. Y el día de hoy, en el episodio número 12, vamos a hablar de un tema clave para muchas personas, las empresas familiares. Y para esto tenemos un invitado de lujo. El día de hoy está con nosotros Pablo Álamo, quien es doctor en Economía y Empresa, es socio de FBA Consulting, presidente de Think Tank NLG, profesor internacional de CETIS Universidad de Graduate School of Business. Él es experto en estrategia, en liderazgo y en gobernanza familiar. Además, y ha acompañado a muchas empresas en su evolución durante más de 10 años. Así que ponte cómodo, abre mente y corazón, porque este episodio está diseñado para ayudarte a construir, a fortalecer y a evolucionar tu empresa familiar. Así que, comenzamos. Pablo, un gustazo que estés aquí con nosotros. El gusto es mío, Orlando. Todo un honor. Yo sé que andas ahí. Un placer enorme y muy generosa tu presentación, porque no me considero experto, pero aquí compartiremos muy buenas experiencias. Claro que sí, Pablo. Oye, pues tuvimos el gusto de conocernos gracias a mi hermana que te contactó para que nos ayudaras ahí en la empresa familiar con mi papá y mis hermanos, y pues la verdad que un gustazo haber trabajado contigo, y pues aparte de lo bueno que nos ha ayudado en la empresa, además de eso pues ya se construyó una amistad, ¿no? Que justamente nos vimos hace poco solamente para desayunar, y pues de ahí salió, hey Pablo, vamos a hacer un podcast, ¿no? Eso es parte del trabajo tan afortunado que yo tengo, que al conocer a familias empresarias en esos retos que tienen a nivel empresarial y familiar, al final luego se desarrolla una linda amistad, como en el caso de tu familia. Sí. Me siento muy privilegiado. Igual nosotros, y pues siempre que vienes, pues sabemos que vienes de lejos, literal, ahora sí que de varias partes del mundo, ¿no? Y pues es un gusto tenerte por acá y aprovechar y echarnos una platicada. Gracias. Y habitualmente vengo desde Paraguay, que está en el corazón de Sudamérica, pero con muy malas conexiones, con lo cual siempre son 2 o 3 transbordos, pero feliz de venir a Baja California. Súper, súper. Bueno que no te ha tocado ahorita el calor fuerte, ¿no? Sí, cierto, cierto. Vamos a gusto todavía. Sí. Pablo, pues pasamos ya a la primera pregunta que quería hacerte, ¿no? Vemos que estaba yo investigando un poco y veo que el 90% de las empresas en México son empresas familiares, según estudios de la INEGI, y otras empresas o otros departamentos como el Tecnológico de Monterrey. Entonces, son muchísimas las empresas que son familiares, ¿no? Sí. ¿Por qué crees tú que son tan importantes en el mercado, tanto global como local? Bueno, muchos países no tienen la cifra exacta, no hay estadísticas que sean del todo fidedignas, ¿no? No tenemos la seguridad, ¿no?, del porcentaje, pero sí el margen siempre está entre el 70 y el 90% en todos los países. Okay. ¿El por qué? Bueno, yo creo que se debe principalmente a que es el origen natural de hacer negocios, ¿no? Es una familia la que muchas veces intenta sacar adelante un proyecto empresarial con el fin de dar de comer a su familia, ¿no?, a su descendencia. Es algo que es muy natural, el unir fuerzas dentro de la familia para poder dar un mejor futuro a la familia. Creo que es una tendencia muy natural, y eso, si tiene éxito, pues se consolida en un proyecto empresarial. Ok, súper bien. Pablo, ¿y tú qué tienes? Pues literal, vives siendo una empresa familiar, ¿no? Tienes una empresa, tú y tu papá. Por cierto, un saludo y un abrazote grandote a José Álamo, que tuvimos también el honor de conocerlo, aunque sea pues ahora por Zoom, ¿no? Pero sí, tuvimos el gusto y trabajamos muy bien también con él. ¿Qué nos puedes platicar tú de tu experiencia como, pues, al estar viviendo con una empresa familiar? Bueno, yo siempre digo que para mí
tener una empresa familiar es lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea, el mejor lugar para trabajar es una empresa familiar si se hacen las cosas bien, ¿no? Como todo, ¿no? Puede acabar siendo un gran dolor de cabeza, ¿no? Eso sin duda. Sí, sí, sí. Pero si se hacen las cosas bien, yo creo que no hay nada mejor que poder trabajar en familia y poder unir fuerzas en familia y ganar todos, ¿no? Yo creo que eso es un privilegio, y con mi papá la experiencia ha sido muy positiva. Realmente él, al retirarse de la banca, que fue como su gran vocación profesional, pues muchos clientes le pidieron quedarse como consultor, como asesor de sus empresas, y la mayoría eran familiares, y él inició ahí una segunda carrera profesional que fue la de consultor, la de asesor de empresas familiares, ¿no? Luego, cuando yo crecí, pues me vinculé a la consultoría con él, y ha sido una experiencia maravillosa poder aprender de la experiencia de mi padre, y yo creo que es una experiencia muy positiva para todos los que han podido aprender de una generación anterior, ¿no? Que te pasan su conocimiento, su experiencia, y se hace un binomio muy bueno, ¿no? Porque hay cosas que yo estoy más atento por mi generación y tengo una sensibilidad mayor a ciertos temas, y en cambio mi padre pues tiene otra sensibilidad para otros temas, y sobre todo un criterio, ¿no? Mucho más desarrollado, que te lo da la experiencia de vida. Sí, obviamente pues es parte de algunas ventajas, ¿no? De mezclar esas experiencias y esos puntos de vista diferentes, ¿no? Y Pablo, sin embargo, que por cierto me da mucho gusto escuchar lo que estoy escuchando, ¿no? Porque a pesar de que hay tantas empresas familiares, también es como muy criticado o muy temido muchas veces de decir, no, sabes que mejor no mezclo familia con negocios, porque bien dijiste ahorita, a veces sí es un dolor de cabeza, ¿no? Sí, claro. Se mezclan muchas emociones y muchos objetivos y visiones diferentes. ¿Tú qué crees que son los principales problemas en las empresas familiares? Bueno, primero hay que hacer una acotación, Orlando, que es que muchas personas confunden el concepto de empresa familiar. La gente cree que simplemente porque se juntaron unos familiares ya es empresa familiar. Y como en muchos países no hay indicadores, sino simplemente son preguntas a la ciudadanía de si tiene una empresa familiar o no, o si trabajan en una empresa familiar, y te dicen sí. Muy poquitos países tienen muy bien trazados los indicadores. Pues entonces a veces no tenemos la cifra exacta, ¿no? De empresas familiares, porque empresa familiar en sentido estricto es cuando ya ha habido ya hay dos generaciones trabajando, o sea, ya ha habido de alguna manera una sucesión o una incorporación de otra generación, ¿no? Entonces ahí este criterio muchas veces no se tiene en cuenta en las estadísticas, y en cambio para los teóricos y expertos de empresa familiar a nivel académico es una característica clave, ¿no? Pero bueno, hecha esta salvedad de que hay gente que se cree que trabaja en una empresa familiar y todavía no lo es, porque todavía no ha hecho la sucesión o no ha incorporado a otra generación. Perdón tantito ahí, Pablo. Sí. Quiere decir, de alguna forma, si yo me hago un negocio con mi esposa, todavía no se considera como tal. No se considera para los académicos. Nada más es con mi hermano o algo así de este lateral. Sí, y tiene su sentido, porque cuando a nivel humano consideramos que tenemos una familia, cuando tenemos descendencia. Yo sé que esto ha cambiado, ¿eh? Sí. Yo sé que ahora el que no tiene hijos pero tiene a su perrito, a su gatito, es familia. Yo sé que esto ha cambiado, pero desde el punto de vista, eso es algo más son maneras de interpretar la vida muy, como diríamos, muy humanas y sociables, pero no académicas o científicas. Desde el punto de vista académico-científico, se considera que una familia, al menos ya conformada completamente, no digo que no sea una realidad familiar lo anterior, pero es una familia, por así decirlo, más completa o más perfecta, se considera cuando hay descendencia y va a haber continuidad, o existe la posibilidad de continuidad. Entonces, y es la conexión con una familia. ¿Cómo te conectas con una familia? Pues con otra generación. Si uno no tiene padres, no estaría aquí. Entonces es el sentido de familia. No puede estar desconectado de tus padres, como no puede estar desconectado de tus hijos. Entonces esa es la lógica de
de la empresa familiar. Para los académicos más rigurosos, conciben que una empresa familiar es familiar ya en sentido estricto y completo cuando tiene una conexión o con la anterior generación o con la generación posterior. Pero una sola generación llamarse familia, pues puede hacerlo y puede sentirse familia. Uno se puede sentir muchas cosas en la vida, puede sentir que su relación con el gato, con el perrito, es una familia perfecta, y yo eso no lo cuestiono en ningún momento. Sí. Pero desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista académico y científico, se considera una empresa familiar ya en estricto sentido cuando tiene una conexión dos generaciones, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo. Generalmente es hacia abajo, ¿sí? Pero yo tengo un caso de un cliente en Colombia muy interesante, donde yo les dije, ellos me contactaron que querían hacer la sucesión para su empresa familiar, y cuando fui a hablar con ellos y les dije, bueno, ¿y vuestros hijos? No, son todos menores de edad, nadie trabaja. Entonces todavía no sois empresa familiar. Hasta que no incorporéis a la siguiente generación. No, pero si somos hermanos, somos familia. Y dije, sí, claro, por supuesto, pero... Y les expliqué esto. Total, que a los pocos meses me llamaron y me dijeron, hemos incorporado a nuestro padre a la empresa familiar como miembro del consejo de administración y presidente de la fundación. Entonces, ya sois empresa familiar. Entonces puede ser hacia abajo, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Sí. Pero la familia, de alguna manera, uno no puede estar desconectado o de sus padres o de sus hijos. Sí, como dices, lo normal pues es que el papá es el que inicia el negocio, ¿no? Es el que lidera, y de ahí pues se van integrando los hijos. Sí, ¿no? Y si me está escuchando alguien que sea muy animalero y considera que pues estupendo, que lo incorpore a algún rol clave dentro de la empresa, a su perrito, a su gatito, y cumplirá con el requisito de lo que se considera a nivel académico y científico empresa familiar. Bueno, pues dicha esta salvedad, bueno, yo creo que me preguntabas por las ventajas y por las limitaciones, ¿no? Los mayores problemas más comunes. Yo creo que son tres. El primero es de supervivencia, porque la mortalidad es altísima. O sea, el primer reto es un reto común a las empresas familiares y no familiares, que es cómo sobrevivo. Cómo sobrevivo, hago que el negocio sea exitoso. Hay un reto de eficacia muy importante, y eso no hay que desconocerlo, porque la mayoría de los emprendimientos fracasan, ¿no? Entonces, lo primero es no fracasar. Lo primero es realmente que el negocio funcione. Hay un segundo reto, una vez que eso se ha logrado, un segundo reto, que es cómo logro el crecimiento óptimo. Que no es lo mismo que crecimiento, es crecimiento óptimo. ¿Cómo logras hacer crecer la empresa a su máximo potencial? Y el criterio que nosotros solemos aplicar es que el crecimiento se puede llamar óptimo solo cuando logra crecer a un ritmo mayor o superior que el de la familia. Entonces, el negocio no solamente, un negocio no va en la dirección óptima simplemente cuando hay una generación de la que se puede beneficiar. Y no logra unir ese crecimiento al crecimiento de la familia, que puede haber varias ramas familiares y varias generaciones. Y en cambio el negocio sigue pequeño, sigue mediano, y la familia muy grande. Eso antes o después va a hacer perder valor a la empresa familiar. Entonces eso no es crecimiento óptimo. Cuando tú estás en una dinámica que conforme vayan pasando las generaciones vas a perder valor, eso no es crecimiento óptimo. Entonces el crecimiento óptimo es cuando la empresa se exige a llevar un nivel de crecimiento donde toda la familia, sus distintas generaciones y ramas, pueden conservar la calidad de vida esperada por lo que construyeron los fundadores, ¿no? Entonces esa es la lógica, es decir, los fundadores dieron una calidad de vida a sus hijos, y sus hijos tienen que lograr el crecimiento óptimo. Y el criterio es las siguientes generaciones tienen que mantener o superar ese ritmo de calidad de vida. Sí, que sería prácticamente, como lo decimos aquí, pues es hacer crecer el pastel para que nos sigan tocando rebanadas, pues mínimo parecidas, ¿no? Espectacular la metáfora, hacer crecer el pastel, efectivamente. Entonces ese sería el segundo reto, porque muchas empresas familiares, muchas pymes familiares alcanzan un nivel de vida alto, notable o sobresaliente, y ahí se queda, ahí se conforman. Y ya se conforman simplemente pues con dar a sus hijos una excelente educación, un montón de cosas materiales que ellos no recibieron, y ahí se quedan en ese crecimiento.
Sí. Y eso es una tendencia natural, ¿no? O sea, realmente pasa mucho porque es algo muy natural, pero claro, eso hace que la empresa familiar se estanque en el crecimiento o crezca muy poco, y eso a futuro tiene muchos riesgos, ¿no?, para la empresa familiar. Entonces, el segundo reto, yo te diría que la familia empresaria esté comprometida con el crecimiento óptimo. Sí. Y el tercer, yo creo, un tercer reto que yo creo que es muy importante es el de la sucesión. Muy interesante. Sí, es uno de los procesos más difíciles, y es donde muchas empresas familiares pierden valor. No se hace bien la sucesión o se hace tarde, que es no hacerlo bien. Entonces ahí yo creo que sería uno de los retos más importantes, ¿no? El garantizar la supervivencia, garantizar el crecimiento óptimo y garantizar hacer bien y a tiempo la sucesión. Ok, súper bien. Sí, de hecho, me acuerdo cuando yo pues empecé a trabajar con mi papá y lo empecé a ver como una carrera, ¿no? Empecé a ver el negocio y mi papá siempre lo dijo, este negocio es de nosotros. Entonces me la creí y dijimos, pues vamos a hacerlo crecer, ¿no? Y cuando pues yo decía, ¿no? Como me decían, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Ya cuándo vas a buscar empleo? ¿Cuándo te vas a separar de tu papá? Y yo, no, es que yo quiero estar ahí con mi papá. Y me decían, sí, pero el negocio de tu papá es de tu papá, entonces no le puedes quitar parte de lo de tu papá para ti. Y pues sí, tienes toda la razón, decía yo, pues entonces vamos a hacer el pastel más grande para que sí alcance para mí. Claro. Y afortunadamente sucedió, ¿no? Creció y alcanzó para mí, para mis hermanos y para muchas familias más que a lo mejor pues no son de manera directa familia, pero sí creció el negocio a tal grado, ¿no? Y por lo que dices tú, pues el problema es que yo hubiera querido seguir estando con el negocio como está, haciendo lo mismo, sin el crecimiento, y estar buscando pues ganar igual que mi papá o luego ganar más y pelearme con mis hermanos por lo mismo, pues no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces era esa parte. No, don Joaquín, tu papá es un crack, sí. Le mando también un saludo muy especial, ¿no?, a don Joaquín. Y tienes toda la razón, esa percepción es así. Lo que es importante, Orlando, es que la gente entienda que para cada uno de esos retos hay unas actitudes y unas buenas prácticas que hay que cuidar. O sea, para el reto de la supervivencia, pues hay que mantener el espíritu emprendedor, una alta capacidad de trabajo y orientación al cliente. Cuando uno tiene una alta orientación al cliente y con su trabajo responde a esa necesidad, ese negocio muy fácilmente se va a consolidar, ¿no? Cuando uno cumple con la promesa de valor de los clientes y tiene espíritu emprendedor y capacidad de trabajo, eso siempre tiene resultados. En cambio, en el segundo reto, lo que sería el crecimiento óptimo, la actitud fundamental es la meritocracia. Sí. Profesionalizar e institucionalizar el negocio familiar, y ahí eso cuesta mucho. Sí. El premiar el mérito. Sí. ¿no? Y no tanto el apellido. Entonces eso tiene un montón de dinámicas, pero de actitudes que son muy importantes, pero si tuviera que destacar una, es la meritocracia, es lo que más ayuda al crecimiento óptimo, es decir, realmente estar rodeado de los mejores. Si son familiares, magnífico, pero si no son familiares tendrán que ser no familiares. Pero el crecimiento óptimo no se puede poner en riesgo. Y para la sucesión, pues hay dos actitudes que son muy importantes: la humildad, para saberse retirar a tiempo, y la confianza para poder empoderar a la siguiente generación, ¿no? O al sucesor. Sí, ahí prácticamente lo que dices, yo le nombro es no confundir el árbol genealógico con el organigrama de la empresa, ¿no? O sea, no son lo mismo, que tienen una figura similar, no es lo mismo, y no debería ser, como dices tú, el apellido, el sinónimo que represente que el puesto más alto tiene que ser para el del apellido, ¿no? Como dices, tienes que demostrar pues las habilidades, los conocimientos necesarios para ir dándole prioridad en la empresa. Sí. Lo que corresponde, ¿no?, a la empresa, ¿no? Obviamente que en familia tiene prioridad pues el hijo, el sobrino, lo que sea, pero en la empresa pues tiene que ser de... Estoy de acuerdo, y es importante darnos cuenta que la meritocracia se viola habitualmente no solo con familiares, ¿eh? Pasa mucho que a veces con colaboradores que estuvieron contigo al inicio, no tienen tu apellido, no tienen tu sangre, pero de alguna manera hay una empatía casi familiar con ellos, se les permite niveles de
de desempeño que no son consistentes con el crecimiento óptimo. Entonces, a veces se le echa la culpa a los familiares, ¿no? Pero a veces eso lo he visto también en no familiares. Entonces, entender que cuando ya la empresa está consolidada, algunas dinámicas tienen que cambiar y algunos criterios tienen que cambiar. Y el desempeño tiene que estar muy conectado con el crecimiento óptimo. Y a veces hay colaboradores que no se adaptan, tanto familiares como no familiares, y no se adaptan a esa nueva cultura. Sí, y ahí viene a veces como la cultura de la antigüedad, ¿no? Como es confundir a veces parte de la antigüedad, como decir, yo tengo más derecho porque yo entré primero, ¿no? También. Que es parte de lo que estás diciendo, ¿no? Sin embargo, pues más que decir, pues yo tengo aquí más años que tú, es demostrar pues más conocimientos y más habilidades, ¿no? Más que el simple hecho de tener más años, ¿no? Porque más años a veces no necesariamente es más conocimiento. A lo mejor es 10 años, pero haciendo lo mismo y entonces no evolucionaste para subir a otro nivel. O más conocimiento, pero obsoleto, que es también común, que es muy común. Entonces, sí, de acuerdo con lo que dices, Orlando. Okidoki. Y hace ratito comentabas parte de la tercera problemática, que es la sucesión. ¿Cuándo tú consideras que una empresa familiar tiene que ir considerando esa parte? La sucesión se tiene que considerar, lo ideal es cuando el fundador o la fundadora o los sucesores tienen hijos ya en una edad, yo te diría de 7-10 años. O sea, la sucesión empieza con la educación de tus hijos. ¿7-10 años de edad? De edad. Lo ideal es que si tú quieres que tus hijos trabajen en la empresa familiar, la sucesión empieza a esa edad. ¿No? Luego me he encontrado con fundadores que dicen, no, yo no quiero que mi hijo trabaje en la empresa, pues muy duro, no quiero que viva lo que yo viví. Entonces, ahí la casuística es muy variada. Pero si la sucesión la quieres hacer en un familiar, yo creo que lo ideal es que arranques con la educación de ese hijo, ¿no? Es decir, que si tú quieres pues lo digo porque los valores y virtudes con las que queremos que se gestione la empresa, el niño lo tiene que desarrollar desde muy pequeñito. La mayoría de las predisposiciones se generan hasta los 7 años, 7-10 años. La mayoría de las predisposiciones. Entonces no tiene sentido empezar a formar a tu sucesor cuando ya tiene 20-30 años, cuando no tiene ningún sentido. No, porque ahora ya estoy listo para hacer la sucesión. Ya es tarde. Ya es muy tarde para empezar a hacer la sucesión. No digo que le entregues el poder con 7-10 años en ningún momento, sino que lo que es el inicio de pensar a preparar a la siguiente generación, yo creo que tiene que uno de los puntos claves es dónde le educo y bajo qué valores, ¿no? Y de hecho yo me he encontrado con empresas familiares ya de tercera y cuarta generación que las ramas familiares han llevado a sus hijos a colegios muy diferentes, con valores muy diferentes. Y eso es una de las causas de conflicto muy importante, porque cuando hay diferencia de valores, cuando hay diferencia importante de valores, el conflicto es inevitable. Entonces, si queremos educar, si queremos gestionar la empresa con unos determinados valores humanos, éticos, profesionales, eso hay que inculcarlo a los hijos y a las hijas desde muy pequeñitos, ¿no? E intentar ser muy coherentes con eso, ¿no? Yo no puedo enviar a mi hijo a un colegio que no tiene ciertos valores y luego pretender que los va a vivir en casa, simplemente en la empresa, simplemente porque los ve en casa. Eso no funciona. Eso rara vez funciona. Rara vez funciona. En cambio, me encuentro con ese prejuicio en mucha gente que dice, no, los valores se aprenden en casa y fuera, en el colegio solo conocimiento e idiomas. Yo creo que eso no es correcto, ese planteamiento. Yo creo que uno aprende valores en todos lados y un lugar muy, muy importante es la familia, pero no el único, ¿eh? Y tengo muchos casos donde ha habido hijos e hijas que han tenido experiencias en colegios, en universidades en el extranjero, que han regresado. En extranjero y no extranjero, pues se acentúa cuando se van a otras culturas y vuelven a su país ya con otros valores.
Okay. Y chocan con esos familiares que han tenido otro proceso educativo. Sí, Entonces, sí. eso hay que saber gestionarlo bien porque muchas veces eso afecta a la sucesión. Pero respondiendo a tu pregunta, cuanto antes. Cuanto antes se prepare a la gente, mucho mejor. Okay. Y cuando ceder el testigo, yo creo que ahí no hay unidad de criterio entre los expertos, ¿no? Por un lado hay un tema de no dejar que el mejor talento familiar se vaya. Entonces no hay que retrasar mucho la sucesión porque si no la gente con alto potencial quizá decida tener otra experiencia empresarial o montar su propia empresa familiar, etc. Claro. Entonces hay que saberse retirar a tiempo y un criterio es que los top talent, la gente más preparada para sucederte, una vez que ya está preparada, intentar cederle el testigo a tiempo, ¿no? Y no porque uno se siente con fuerzas estar alargando eso como la reina madre, ¿no? de Inglaterra, ¿no? Ajá, Que, sí. Entonces... Sí, pues ya entre menor seas en la familia, pues menos esperanza, ¿no? Para llegar ahí. Yo creo que ese es un criterio importante, que el mejor talento no se vaya. Otro criterio muy importante, me parece, es la innovación. Hay que darse cuenta que muchas empresas necesitan a veces innovar para poder lograr el crecimiento óptimo y a veces hay generaciones que les cuesta más innovar. Hay un dilema, Orlando, muy interesante que muchas veces se plantea. ¿Las empresas familiares son más o menos innovadoras que las no familiares? Y vas a la lista de las empresas más familiares del mundo y muchas de ellas son familiares. Entonces, ¿dónde está el mito? ¿Por qué hay un mito? Porque todos los mitos tienen una parte de verdad. ¿Por qué existe el mito que las empresas familiares son menos innovadoras? Porque es verdad que la empresa familiar, cuando logra un cierto crecimiento y la familia logra una cierta calidad de vida, se vuelven excesivamente conservadoras. Entonces les cuesta innovar para no perder ese patrimonio, que es el patrimonio de la familia. Es un miedo lógico, ¿eh? Sí. Es una prudencia comprensible, pero eso hace que muchas veces entren en dinámicas muy conservadoras que les impida innovar a tiempo. No pasa siempre, pero pasa a veces. Entonces, a veces yo creo que la sucesión hay que hacerla también cuando hay la generación que está en el poder se sienta que se ha vuelto excesivamente prudente y excesivamente conservadora. Yo creo que es el momento de ceder el testigo. Porque viene otra generación con ideas nuevas, preparada, con ideas nuevas y que va a poder hacer algo que es muy importante en las empresas familiares que han trascendido en el tiempo y que han llegado a ser centenarias. Todas reconocen, hay una inmensa mayoría que han sabido diversificar o han sabido cambiar el modelo de negocio. Eso es muy difícil hacerlo cuando estás en un contexto de que tengo el poder, vivo razonablemente bien y no quiero perder ese estatus. Entonces ahí te va a ser muy difícil el innovar, porque se te bloquea el crecimiento, te concentras en conservar lo que ya has logrado, no en crear cosas nuevas que tienen su riesgo. En cambio, el sucesor puede venir con otro nivel de energía, de conocimiento, de networking, de habilidades, de recursos, que va a poder conservar todo lo que se ha hecho, pero a la vez innovar. Creo que la innovación es fundamental. Cuando una generación, un líder, siente que ya no tiene capacidad de innovar, creo que también es otra señal de que tiene que hacer la sucesión. Y pues supongo que es común pues decir, ¿no? Y sobre todo si una empresa ha crecido y se han hecho las cosas de cierta manera y decir, pues, es que la hemos hecho así por quizás 10, quizás 20 años. Así hemos hecho las cosas por 10, 20 años y así han funcionado. ¿Por qué quieres venir tú a cambiar algo que ya funciona? De acuerdo. ¿Cómo pasa mucho? Pues, y cómo se logra pues empatar esa forma, ¿no? Porque seguramente pues siempre, pues ya tanto como líder o como líder doble, ¿no? Porque soy el líder en la empresa y soy papá, ¿cómo cedo que el hijo tiene razón, ¿no? O cómo cedo a probar esa otra parte. Como dices, obviamente hay riesgos, ¿no? Pero si hay simplemente entre ellos dos, ¿cómo consideras tú que se tiene que mediar esa situación? ¿Cómo pudiera evolucionar a si el líder dice que no, y pues la otra generación quiere hacer algo? Yo creo que ahí no hay mucho que hacer, salvo
intentar estar cerca del líder y ganarse su confianza y poco a poco buscar espacios donde él observe otros casos de éxito que les ha funcionado el hacer la sucesión. Un empresario, al final, el argumento más fuerte son los hechos. Es el principio de realidad, Sí. no teorías de empresa familiar, ¿no? De académicos o de expertos, ¿no? Sino es el principio de realidad. Entonces, cuando le haces ver que hay una alta mortalidad de empresas familiares y uno de los elementos claves es no haber hecho la sucesión a tiempo, y cuando le muestras otros casos de éxito donde ese éxito se debe, ese crecimiento óptimo en el tiempo se ha debido a que ha venido otra generación con más energía, pues entonces a veces el empresario, al observar el principio de realidad, tanto de las que mueren como las que logran sobrevivir exitosamente, pues a veces empiezan a cambiar su comportamiento. Pero tengo casos que incluso ni así. Okay. Porque si estás con una persona con un ego muy alto o bloqueada por un miedo muy fuerte, es muy difícil vencer eso. Okay. No se puede ayudar al que no se quiere ayudar, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil ayudar al que no quiere dejarse ayudar. Sí, Entonces sí. yo creo que hay que ser en ese sentido muy realistas, ¿no? Y bueno, rezar en esos casos. que a algunos les funciona. Algunos dicen, oye, recibí este milagro porque recé a, no sé, a San Benito, a la Virgen de Guadalupe. Pues no hay que descartar que alguien pueda ceder o sea, que bajar su ego y que desaparezca su miedo a la sucesión gracias a alguna ayuda sobrenatural. No lo descarto, pero humanamente es muy difícil vencer el ego. Nosotros lo hemos logrado alguna vez con ejemplos, con hechos, con conversaciones poderosas, ¿no? Pero a veces ni así. ¿Considerarías esto como una principal causa de que la empresa no trascienda más generaciones? ¿La sucesión? ¿El no hacerla a tiempo? Ajá. Sin duda. Okay. Sin duda. Y siempre pérdida de valor. Pérdida de valor. Yo tengo un ejemplo muy, muy claro, reciente, de una empresa familiar en América, por no especificar más, donde, bueno, es un negocio de alimentación que creció en una ciudad muy exitoso, está en todos los centros comerciales, está en puntos estratégicos de la ciudad, creció a otras ciudades del país, y uno de los hijos le dijo a su madre que quería crecer en el extranjero. Okay. Que creía que ese producto iba a tener mucho éxito en otros países, ¿no? Y la mamá no ha querido hacerlo crecer. Y no ha querido hacerlo crecer, y ¿qué ha motivado? Que este hijo suyo ha montado su negocio por otro lado, ¿no? Y posiblemente sea de todos los hijos que tiene el más empresario, el más emprendedor, el más innovador. Y entonces, para mí es una pérdida de valor. Cuando la familia tiene actitudes que llevan a que los mejores talentos se tengan que ir, para mí eso es una señal que hay que hacer ya la sucesión. Sí. O cambiar, porque también uno, no todo es o soy así y si no me tengo que ir y que venga otro. No, eres así hoy, uno puede evolucionar, ¿no? Como persona, como empresario. Entonces, porque a veces te dicen eso, ¿no? Yo siempre lo he hecho así y me ha funcionado. Sí, pero quizás lo puedes hacer de manera diferente y te funciona mejor. Exacto. Es dejar lo bueno por ir por lo extraordinario. Y a veces la gente, algunos se molestan porque dicen, no, pues si no estáis a gusto con cómo soy yo, nombrar a otro. No se trata de nombrar a otro, puedes evolucionar. Sí. No todo es blanco y negro. Sí. O yo u otro. Y a veces también hay que intentar ayudar al empresario a que evolucione como ser humano, y al evolucionar como ser humano le va a ayudar a evolucionar como profesional. Sí. Entonces, la identidad humana no es una pirámide mexicana que ahí lleva un montón de siglos sin moverse. La identidad humana evoluciona siempre y cuando uno quiera y se deje. Entonces uno puede evolucionar y puede mejorar y a veces estar en procesos de sucesión que duran 5 o 6 años, donde estás dando ya poder a la siguiente generación, pero estás tú ahí haciendo de mentor, de control, de líder, de maestro. Eso es lo ideal, pero muchas veces te encuentras o me aceptas como soy y mi manera de ser, o traer a otro. Y eso hace daño porque está perdiendo valor. O te perdemos a ti
con todo tu conocimiento y toda tu experiencia, o perdemos al que iba a ser tu sucesor o podría ser tu sucesor, que es un talento extraordinario que hay dentro de la familia, porque ve que no hay espacio y se tiene que ir a hacer su vida por fuera, ¿no? Entonces son actitudes que hacen perder valor a la empresa familiar. No lo notas quizá financieramente en los primeros años. No es un tema de balance, es un tema de valor que trasciende el balance. Pero indudablemente que se te vayan los mejores talentos, antes o después lo va a resentir la empresa. Sí, va a doler. Y ahorita ahorita que comentas eso, yo creo que muchas empresas familiares nacen precisamente sin todo un conocimiento de cómo crear realmente una empresa grande, ¿no? Y pues eso creo que es fundamental, el irse preparando y para poder dar el ancho en tu nueva empresa, porque de alguna forma ya no es la misma, ¿no? Es como los niños, pues no es lo mismo cuando lo educas cuando está chiquito y tienes que de alguna forma aprender, porque ya la adolescencia pues no lo vas a tratar igual. Lo mismo con la empresa, ¿no? No puedes tratar a la empresa igual cuando está chiquitita a cuando va creciendo, entonces uno tiene que ir creciendo junto con ella en conocimientos y demás para que se vaya desarrollando, para que vaya creciendo a la par. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Una pregunta todavía con lo de la sucesión. ¿Recomiendas que se genere un periodo de liderazgo? Es decir, como yo lo he pensado así, como el presidente de un país, ¿no? Tiene un periodo ya definido en el que debe de ser ese líder, ¿no? Es decir, aquí en México pues son 6 años, ¿no? Entonces, ¿recomiendas que algo así suceda con el liderazgo de una empresa familiar? No lo recomendaría como principio, ¿no? Absoluto. Okay. Yo creo que los periodos de vida profesional óptima son más de 6 años, ¿no? Okay. Entonces hay gente que su etapa de máxima productividad puede durar 10, 15 años. Okay. Entonces poner una fecha no lo recomendaría, a no ser que sea una empresa con un nivel de complejidad muy alto y donde quieres estar, y por el mismo modelo de negocio necesitas estar rotando al máximo líder. Podría darse en algún caso, pero así como principio absoluto, poner fecha de límite a un... No lo veo como obligación. Podría ser una buena práctica para algún negocio concreto, ¿no? Que necesita renovar y traer talento nuevo y poner mucho, que tenga un grandísimo nivel de exigencia para el CEO, pues podría ser, pero no lo veo claro. Pero una cosa importante, Orlando, hablamos de sucesión, pero la sucesión más importante no es la del liderazgo, en la gestión. La sucesión más importante es en la propiedad. Cuando decimos que las empresas familiares pierden valor en el tiempo por haber hecho mal la sucesión, no solamente es porque nombraste a tu director general, a tu hijo, y no lo hizo igual de bien que tú. Donde realmente se crean los problemas más graves es cuando cedes la propiedad de tu empresa a hijos que no tienen la capacidad empresarial. Y eso es dramático. Yo igual que defiendo la meritocracia, igual que defiendo las empresas familiares, porque me parece que, insisto, es el mejor lugar para trabajar si se hacen las cosas bien, yo defiendo que la propiedad no puede darse a personas que no tienen la idoneidad. O sea, de la misma manera que yo no pongo de gerente financiero a alguien que no tiene la idoneidad y los conocimientos básicos de finanzas, yo no puedo cederle la propiedad a alguien que va a destruir la empresa. Entonces, o que no va a tomar buenas decisiones en la Asamblea General. Y esto en nuestra cultura no está bien visto decirlo. Hay gente que ya me tacha inmediatamente, pero yo estoy defendiendo que las empresas familiares tengan una larga vida. Entonces no me puedo callar ciertas cosas. ¿No? Otra cosa, si no te gusta, listo, no lo hagas. Pero si no te gusta una verdad, listo, no la respetes. Pero las verdades son así. Y la mayoría de las empresas familiares que pierden valor es por haber cedido la propiedad a personas que no hicieron un buen uso de esa propiedad. Pero así de casos. Pero acá, como la mayoría de la gente es, no, tengo 4 hijos y a todos por igual. No, tengo 2 hijos y 50 y 50. No, tengo... Y no los sacas de ahí, porque si no se sienten mal los padres o se sienten mal las madres, pues ahí ya no hay nada que hacer. Si tu objetivo es sentirte un buen padre, una buena madre, hazlo, cede la propiedad como quieras. Si tu objetivo es que la empresa familiar tenga una larga vida, plantéate si lo que vas a hacer realmente ayuda y si realmente tienen la idoneidad, si te la han demostrado.
Entonces nosotros defendemos mucho de que estructuras jurídicas donde fideicomisos u otro tipo de figuras donde se garantice que la toma de decisiones nunca puede haber algún familiar o varios familiares que pongan en riesgo con sus decisiones el futuro de la empresa familiar, porque mi mirada es mucho más de responsabilidad social. O sea, tu empresa familiar, es verdad que es de la familia, pero hay un compromiso con toda la sociedad. Entonces uno no puede decir, no, como quise manejar la empresa como quise, se fundió y ahí se quedaron 200, 300 familias sin trabajo. ¿Eso realmente es ser un buen padre o una buena madre? O sea, realmente por haber hecho mal, por no haber creado la figura jurídica o no haber hecho bien la sucesión o bien haber hecho bien el testamento, se quedaron 300 familias sin trabajo. ¿Realmente en conciencia puedes decir que has sido un buen empresario, una buena empresaria, un buen padre, una buena madre dejando a 300 familias o 50, las que sean, sin trabajo? Me parece que eso no tiene ninguna presentación. Entonces, nosotros que estamos en el ámbito de la consultoría, pero también en el ámbito académico, tenemos que difundir ciertas verdades o ciertos conocimientos que tienen una gran parte de verdad e intentar que los que puedan pues lo pongan en práctica. Pero la propiedad, muchas veces tú puedes tener al mejor director general, gerente general, que si luego el consejo de administración o la asamblea familiar está en manos de incompetentes, esa empresa se va a fundir. Es cuestión de tiempo. Sí. Es cuestión de tiempo. Sí. Entonces, y eso cuesta mucho en nuestra cultura. Y por eso es noticia cuando Bezos o el que sea entregó todo su patrimonio no a sus hijos les dejó un poquito de dinero, pero no les cedió la empresa, y eso nos parece escandaloso. Okay. Entonces yo creo que hay que aplicar, es muy importante que la familia tenga un sentido de responsabilidad social. Una vez que tienes una empresa y unos grupos de interés que viven de esa empresa y que además han tenido un rol clave para que tu empresa funcione. O sea, que no hubieras podido hacer la empresa sin ellos. Sí. Ya tu responsabilidad no solamente es con tu familia más cercana, sino con todos los grupos de interés que han hecho posible y hacen posible tu empresa, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso nos tiene que hacer ver que esa responsabilidad tiene que trascender y de alguna manera concretarse en un uso o en una ejecución responsable de la sucesión. No solamente en la gestión, sino en la sucesión en la propiedad. Sí, porque pues hay un dicho que dice el dinero no es para todos, ¿no? Y pues quiere decir que no por darle dinero a alguien realmente le estás haciendo un bien, ¿no? Sobre todo pues pasa, y hay veces que tienes colaboradores, pues digamos que les encanta el alcohol. Entonces tú les das un premio o los subes de puesto o pues les subes el sueldo, y a veces no era lo mejor porque resulta que ahora toma más porque ahora tiene más dinero para tomar, y al final pues su responsabilidad era medianamente responsable o responsable, pero no le alcanzaba para tomar tanto, y ahora que le alcanza dejó de ser responsable, ¿no? Entonces el dinero, eso por poner a lo mejor un ejemplo extremo, ¿no? Pero entiendo que lo que estás diciendo pues es no necesariamente pues nos tenemos que ir a la igualdad por cantidad de hijos, sino buscar más la equidad y buscar más el propósito de qué se va a hacer con eso, ¿no? Y encontrar y tener ahora sí que cabeza fría para tomar ese tipo de decisiones, que no ha de ser fácil, ¿no? No ha de ser fácil para nada. Sobre todo porque te obliga, no es nada fácil, y por eso la mortalidad es tan alta de las empresas familiares, porque no es fácil tomar esa decisión y pocas lo toman. Sí. Bueno, algunas no necesitan tomarlo porque han logrado formar muy bien a las siguientes generaciones y no tienen este conflicto, todos son idóneos y hacen un buen uso de las acciones. Algunas familias empresariales no necesitan hacerlo, pero hay otras que sí, y no toman esas decisiones. Es que al final, Orlando, tienen que responder a la pregunta de qué es más importante en una empresa familiar, la empresa o la familia. Okay. Y en nuestra cultura latina siempre es la familia. La familia. Sin pensarlo, ¿no? Y si se funda la empresa, es secundario porque la familia está unida. Ajá. Yo como académico, como científico del fenómeno de la empresa familiar, yo no estoy de acuerdo. O sea, empresa familiar, el sustantivo es empresa, familiar es el adjetivo.
Entonces, si yo por proteger a la empresa, por hacer las cosas bien, por cumplir con ese propósito social, con todos los grupos de interés, si hay algún familiar que se molesta conmigo, es problema de ese familiar. Ya. Pero yo no puedo por ganarme el cariño de un familiar o porque un hijo me dejó de hablar para que me vuelva a hablar, tomar una decisión que ponga en riesgo el futuro de la empresa familiar. Okay. No, al menos nosotros no recomendamos eso. Sé que es muy doloroso tomar decisiones y que haya algún hijo o alguna hija que te deje de hablar o que ya no vaya a tu casa al almuerzo y a las reuniones familiares. Todas esas películas me ha tocado vivirlas, o sea, las conozco muy bien. Es el día a día, ¿no? Es el día a día de mis clientes. Okay. Pero uno no puede ceder al chantaje emocional. Sí, es otro asunto que se tiene que arreglar de otra manera. Si un hijo decide retirarte la palabra porque haces las cosas bien como empresario y como ciudadano, el problema es de él. Y uno no puede tomar decisiones que sean irresponsables civilmente y como ciudadano por ganarte el cariño de un familiar. Creo que eso es una disfunción mental y emocional importante y que hay que ayudar a que esa persona, a que ese empresario o esa empresaria tenga las herramientas de psicología que las hay, que existentes, y nosotros a veces las ofrecemos, para que sepa manejar ese momento muy difícil que es cuando un familiar de alguna manera se aleja porque no está de acuerdo con las decisiones que has tomado, ¿no? Y te dicen a veces, no, es que esto siempre lo hemos hecho así. Sí, pero si lo hacemos siempre así nos vamos a fundir. Sí. Ya estamos en otra etapa como empresa. Sí, ya tenemos... Estamos en otra etapa como empresa y esto no lo podemos seguir haciendo así. Y entonces hay que cambiar. Entonces me dejan de hablar. No, entonces vuelvo a hacerlo. Entrar en ese... El empresario tiene, y por eso hemos titulado el libro, una serie de 3 libros, lo titulamos Larga vida de la empresa familiar, porque todo lo que estamos diciendo tiene sentido solo si tienes como propósito que tu empresa familiar tenga una larga vida. Si tu propósito es que tú y tus hijos estén todos felices y contentos y que nadie se queje porque a todos se le da lo que quiere, entonces ya obviamente mis recomendaciones serían otras, ¿no? Como es lógico. Sí. Qué gran mensaje, Pablo, porque sí, tal cual como dices, pues como latinos, como mexicanos. Como españoles, Como igual. españoles, sí. En España pasa también. Okay. Sí. Es muy difícil. Sí. En el norte de Europa es diferente. La mentalidad gringa de Estados Unidos es muy diferente, muy práctica. O sea, es difícil que un gringo le ceda a su hijo la propiedad de una empresa. Antes la vende, antes se la da a un amigo, antes es muy de latino. Muy de latino, o más de latino y de toda influencia católica muy fuerte, y no estoy criticando la religión, sino la manera que muchos países han concretado ese ideal de familia y de caridad donde priorizas ciertas cosas respecto a otras, ¿no? Entonces es muy difícil escapar porque hay un sello cultural muy fuerte y entonces la gente se siente muy mal emocionalmente cuando la familia no está unida. Sí. Y yo siempre digo que la unidad, la búsqueda de la unidad tiene un límite, no es a cualquier precio. Sí. La unidad, si tienes que pagar el precio de hacer daño a los demás y a la sociedad, fundiendo tu empresa o haciéndola perder valor, yo creo que es una unidad que no vale la pena, ¿no? Te digo, es así como que de cambiar el chip totalmente, ¿no? Porque si es común, pues a la familia va primero. Sí. La familia va primero, y si no, pues como dices, no, eres un mal familiar, eres un mal padre, un mal hermano, un mal tío. Sí, ¿no? Y pues, como dices, no, es empresa familiar, no familia empresa, ¿no? Entonces, pues, sí, cuesta mucho entrar en esta lógica. Bueno, y por eso muchos no me contratan y no pasa nada. Pero los que entran en esta lógica sientan las bases de una larga vida, ¿no? De una continuidad, al menos con muchas más probabilidades de éxito, ¿no? El éxito nunca está asegurado, pero sí sabemos que hay unas malas prácticas que llevan a que haya un 70% de empresas familiares que no superan con éxito tercera generación y hay un porcentaje muy poquito de empresas que logran tener una larga vida. Pero bueno, al final yo siempre... Del porcentaje que al final... ¿Cómo?
un promedio de porcentaje, perdón. De promedio, el 70% de empresas familiares mueren después de tercera generación, y muchas de ellas ya llegan casi muertas a tercera generación, y un 30% sobreviven con éxito, es decir, en un proceso de crecimiento. Pues puedes llegar a tercera generación, pero ya con la propiedad, la propiedad ya muy atomizada, con muchos niveles de conflicto, con diferentes visiones. Bueno, eso es cuestión. Es cuestión de tiempo que pierda valor, se separen o se dividan o entren en conflictos legales o incluso que se quiebren, ¿no? Muchas desaparecen literalmente antes de llegar a la tercera generación, ¿no? Entonces, hay muchos casos, hay muchos casos donde y una cosa, un mensaje que quiero decir, Orlando, es perfectamente legítimo, ¿eh? O sea, te quiero decir que en ningún momento estoy haciendo un llamado a pelearse con tus hijos y no darles la propiedad y tal, no. Es perfectamente legítimo decir, oye, mis últimos años de vida yo quiero pasarlos muy bien con mis hijos, oye. Pero yo en ese caso digo, vende la empresa, no la pongas en riesgo. Si tú ves que la siguiente generación no es idónea para gestionarla o para dirigirla, que es el rol de los dueños, de los que tienen la propiedad, véndela, pero no pongas en riesgo que muchas familias se queden sin trabajo. Véndela y ya, entonces ya repartes el dinero como tú quieras. Repartes el dinero y se la entregas a un socio, a un competidor, a un aliado que realmente te ha demostrado que tiene vocación empresarial, que tiene visión empresarial y que va a garantizar que esa empresa va a volar en el tiempo. Entonces, todas estas... Y no pones en riesgo el dañar socialmente a tu ciudad, a tu país, por haber dado la empresa a gente que no era idónea, ¿no? Entonces, esa sucesión es vital, es muy importante. O sea que yo me he encontrado con clientes que les he visto con una debilidad emocional muy fuerte respecto a los hijos. Debilidad no en el sentido negativo, sino que me ha pasado mucho lo siguiente, Orlando, que ha habido empresarios y empresarias que para hacer exitoso el negocio tuvieron que, no digo abandonar, pero estar muy lejos de sus hijos en momentos claves de su infancia y adolescencia, porque estaban centrados en el trabajo. Pasa también con las empresas no familiares, que hay un profesional que se centra en el trabajo y se olvida de eventos sociales y de eventos importantes en la vida de un hijo. Entonces me he encontrado con empresarios y empresarias que de alguna manera dejaron en segundo lugar a sus hijos por priorizar el éxito de la empresa y llegan en la última etapa de su vida y lo que quieren es estar con sus hijos. No les hice caso durante muchos años y ahora me voy a pelear con ellos porque no les cedo la empresa. Entonces yo les entiendo y en esos casos pues siempre les apoyo a que hagan lo que el corazón les diga, ¿no? Pero si el propósito de él en su alma es que esa empresa familiar tenga una larga vida, sí que les recomiendo que cuiden la sucesión, la hagan bien en personas idóneas. Lo demás es engañarse, es pensamiento mágico, es pensar que las cosas se van a dar porque te las imaginas. No, las cosas se dan cuando uno pone los medios para que se den. Pablo, volviendo un poquito, ya entrando ya así en toda esta parte, ¿no? Si alguien quiere empezar su empresa o ya tiene su empresa y tiene esa duda, o alguien dice, no, yo mejor no mezclo la familia con los negocios, ¿tú qué le dirías? ¿Le aconsejarías que mejor sí la haga familiar o que se mantenga como está ahorita sin mezclar familia con negocios? Depende del nivel de conflicto que haya. Y depende del nivel de diferencias culturales que haya. Si el nivel de conflicto es bajo y si estamos a tiempo de crear unidad en valores en la familia, yo diría que mezcle. Que mezcles. La familia es una maravilla, familia. Pensando en dándole orden desde el inicio a todo. Desde el inicio. Si ya el nivel de conflicto es muy alto, yo sí que creo que es una buena práctica pues tomar decisiones que de alguna manera bajen ese nivel de conflicto, ¿no? Y a veces hay empresas que han decidido ningún familiar trabaja en la empresa. Han llegado a esa decisión. Puede estar justificada, no lo dudo, no conozco los detalles, pero yo por lo general intento, antes de llegar a esa situación extrema, intentamos aplicar herramientas
de psicología, de coaching, de transformación personal para lograr que esas personas evolucionen y puedan aportar valor. Pero si ya hay metástasis, si ya el cáncer está muy avanzado y además no están con la voluntad de aplicarse ningún método de sanación o de curación, decir, no quiero más quimioterapia, no quiero probar ningún método. Si además no quieren hacer nada, yo sí entiendo que por salvar la empresa tengan que tomar decisiones de dividir completamente, ¿no? Okay. No familia, no empresa. No. Okay. Puede ser una decisión drástica, pero en principio yo no lo recomiendo. Okay. Yo creo que al final lo que sí recomiendo es que haya principios de profesionalización y de meritocracia muy sólidos. Okay. Y eso implica que vas a tener que tomar la decisión de que los criterios de selección van a ser profesionales y habrá que elegir al mejor, sea familiar o no sea familiar. Sí. Pero que por principio se diga no familiar, no, tiene la idoneidad, tiene la competencia, tiene la motivación. Sí. Y nosotros lo que sí recomendamos mucho, Orlando, es que se haga bien el proceso de selección de los familiares. ¿Por qué se llega a veces a que se vea a los familiares? Si te he entendido bien la pregunta, si no, corrígeme. Porque a veces se llega a que se diga que los familiares mejor no, o la familia política mejor no, porque les cuesta poner reglas. Sí. Pero si se hace bien el proceso de selección, y en el caso de los familiares que haya un concepto externo adicional, ¿por qué vas a perder el talento familiar? Yo no lo entiendo. Por evitar un riesgo futuro. Yo siento que no es un argumento suficiente si la persona tiene la idoneidad. Es más, está renunciando. Es verdad que puede haber un riesgo futuro, pero también está renunciando a ventajas de tener a familiares dentro de la empresa con los valores de la familia. Entonces no lo veo claro. Pero a veces siento que se hacen procesos de selección solamente midiendo el conocimiento y la experiencia. Okay. Cuando los procesos de selección tienen que ser mucho más sólidos y consistentes, donde tienen que incluir también la actitud, que no sea una persona conflictiva, sí, y los motivadores. Hay personas conflictivas dentro y fuera de la familia. No es un cuestión de que sea familiar, el problema es que es conflictivo. Sí. Hay gente que tiene disfunciones mentales graves, que no reacciona bien, que no razona bien, que no sabe empatizar con los demás, pero eso pasa en la familia y fuera de la familia. El problema es que no midas eso. Entonces yo creo que no hay que rechazar a ningún familiar, hay que ayudarle, educarle, darle todas las herramientas y luego hacerle pasar por un método riguroso de selección. Okay. Y si cumple bien y si no cumple, lo siento, le buscamos otro camino, sí, pero no dentro de la empresa, ¿no? Uh-huh. Sí, entra de alguna forma como un candidato normal, ¿no? al puesto si es que se necesita. Y me acuerdo que nos comentaban cuando estábamos trabajando con ustedes que era solamente si se detecta de alguna forma una igualdad de conocimientos, actitudes y todo, entonces sí es cuando se le da preferencia a la familia, ¿no? Sí, la igualdad es muy difícil de medir, ¿no? Pero sí, siempre que haya una idoneidad similar, uh-huh, recomendamos priorizar al familiar, uh-huh, ¿no? Sí, porque hay más sentido de pertenencia. Pero haciendo bien el proceso de selección, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con una familia que estoy asesorando, que quisieron incluir a un familiar, cuando le hicimos el test, vimos que los test que hacemos en el proceso de selección, vimos que tenía altísimos niveles de perfeccionismo y rigurosidad. O sea, que era una persona que era muy fácil que se desmotivara, okay, o cayera en la crítica cuando las cosas no se dan como esa persona quiere. Okay. Entonces pusimos el acento en que esa persona necesitaba un proceso de mentoría y de ayuda porque podría ser a futuro un problema. Sí. Porque en el día a día las cosas no suceden como uno quiere, ¿no? No. Y si además eres joven y vienes con una generación que viene con muchas exigencias, si además eres muy perfeccionista y muy riguroso, es potencial de conflicto muy, muy importante. Entonces necesita un proceso lento de adaptación, dándole herramientas de psicología para que
esa manera de ser que tiene no le juegue en contra profesionalmente, ¿no? Y no haga daño a la empresa. Okay. Entonces yo creo que en la medida en que se hagan las cosas bien, yo creo que los familiares pueden encontrar un sitio dentro de la empresa, y el criterio que solemos dar es ese, o sea, es decir, en circunstancias similares, por dar la oportunidad al familiar. Un poco de lo que investigué, miré que el 90% de las empresas familiares no tienen un protocolo familiar. ¿Nos puedes platicar o pues describir qué viene siendo un protocolo familiar? Sí, bueno, un protocolo familiar es un documento de buenas prácticas que acuerdan, consensúan los familiares sobre cómo tienen que manejar la empresa familiar, cómo la familia tiene que regular la relación con la empresa familiar. Y es muy importante que haya reglas claras, porque muchas veces en la familia hay distintas expectativas, entonces hay que dialogarlas, hay que hablarlas muy bien, hasta crear unos consensos y unos acuerdos que todos se comprometen a vivir, ¿no? Sí. Eso ayuda a que la familia esté pues mucho más unida, ¿no? Sí, pues prácticamente es pues poner las reglas claras y en blanco y negro, ¿no? Exacto, las reglas claras sobre cómo la familia tiene que interactuar con la empresa familiar. La familia, habrá algunos familiares que trabajen en la empresa familiar y habrá algunos familiares que no trabajen en la empresa familiar, pero todos, los que trabajan y los que no trabajan, se comprometen a cuidar una serie de aspectos, a respetar una serie de acuerdos, y eso hace que toda la familia esté de alguna manera comprometida con el éxito del proyecto empresarial. Okay. Entonces es un documento muy importante. El tema es que es muy difícil de hacerlo. Y luego también el otro punto que muchas empresas familiares mencionan es que a veces lo más difícil no es elaborarlo y firmarlo, sino hacerlo cumplirlo. Entonces, de ese porcentaje pequeño de empresas familiares que lo tienen, algunas dicen que adicionalmente no lo viven, no lo respetan, ¿no? Pero indudablemente quienes lo han hecho bien y quienes lo respetan reconocen que funciona. Entonces, como todo, ¿no? Si el médico te prescribe una medicina y no te la tomas, pues ¿de qué sirve? Obviamente hay que tomársela, sí. ¿No? Pues lo mismo con el protocolo, hay que vivirlo, ¿no? Sí. Pues no puedes decir que el protocolo no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a decir que una medicina no funciona si no te la has tomado? No, es correcto. No. Pero bueno, entiendo que no es fácil primero realizarlo bien y luego aún más difícil el vivirlo, ¿no? Uh-huh. ¿Tú por qué crees que la mayoría de las empresas no lo tienen el protocolo? Básicamente porque obliga, hay varios aspectos, ¿no? Pero el que ya nos ha tocado más vivirlo sobre todo son dos. 3 quizá, pero 2 están en primer lugar. Primero porque obliga a levantar, a hablar de temas que no se quieren hablar. ¿No? Ese es un primer punto, sí. ¿No? Al final, un protocolo familiar es abrir las intimidades de la familia a un externo, a un consultor. Y eso cuesta. A cualquiera, sea consultor o no quieres que se enteren de ciertas cosas. Porque a veces el fundador y la fundadora te dan al consultor en ese primer almuerzo, en ese primer desayuno, en esa primera reunión, te dan una visión. Sí. Pero luego cuando empiezas a hablar con todos sus hijos y con todos sus nietos y te cuentan otras películas, ¿no? Sí. Entonces esas otras películas, esas otras historias de la familia, que mira lo que mamá hizo con fulanito, en cambio me dijo que no, al otro le dijo que sí en tal cosa. Entonces esa casuística muy rica, de culebrón, de telenovela brasileña de 300 capítulos, pues muchas familias no quieren que se sepa, que lo sepa un externo. Entonces, eso es comprensible. Sí. O simplemente revivirlo, ¿no? Simplemente o revivirlo. Mejor no toco el tema para que no se revivirlo, enoje nadie. O revivirlo, porque si abro ciertos temas, va a haber alguno que me pueda preguntar. Y no quiero responder. Sí. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que el proceso lleva muchas horas, hecho bien. No necesariamente muchas, pero tienen que ser encuentros de mucha calidad y de mucha verdad. Y a veces te encuentras con empresarios familiares que te dicen no es el momento, estoy muy ocupado. Ahora en la última década,
lo más difícil es el poder unir a toda la familia. Okay. Porque ahora todo el mundo vive, rara vez te encuentras una familia que viven todos en la misma ciudad. Sí. Que viven en ciudades diferentes, en países diferentes. Okay. Entonces, claro, te encuentras con generaciones que no quieren hacer ese proceso de manera virtual. Okay. Entonces ya que quieren cuando todos vengan, pero cuando todos vienen por Navidad o vienen por una boda y tampoco ese es el momento para hablar de estos temas. Entonces, yo creo que hay un tema de que no ven nunca el momento oportuno. Sí. Entonces, no ven la urgencia, no ven el momento oportuno por distintos motivos. Y quizá un tercer nivel también a veces son los costos, ¿no? Que de un consultor, pues con muchas horas de trabajo, pues a veces son procesos que tienen su costo y a veces priorizan, no sé, cambiar de coche o un viaje más, porque no es mucho más, no es mucho más. Una buena consultoría de empresa familiar no es mucho más y creo que es algo, no lo digo como ninguna crítica, pero creo que es una realidad. Tienen otras prioridades en los gastos y gastan el dinero en otras cosas, ¿no? Sí, me imagino que, pues no sé, por lo menos como cultura mexicana es como que ahorita no lo necesito y me imagino que ya que están infartadas es cuando ya, ahora sí le hablan al doctor, ¿no? Ya cuando... Claro. Y me imagino también, pues luego ya es más complicado, ¿no? Ya que se hizo un problema mayor. Pasa mucho que no ves la necesidad inmediata, ¿no? Bueno, y luego pasa un tema también, Orlando, ahora aprovechando lo que dices, es cierto. Pasa mucho que a veces no se hace el protocolo porque no sienten la necesidad. ¿Y por qué no sienten la necesidad? Porque ellos sienten, me he encontrado con algunos, nos hemos encontrado con algunos empresarios que tienen una autoestima muy fuerte de que pueden manejar esa situación. Okay. De que tienen a la familia bajo control, a veces porque todos dependen económicamente de esa persona o de esas dos personas, entonces sienten que van a poder manejar esa situación. Entonces no necesitan la ayuda de un profesional. Sí. Ellos conocen mejor que nadie a la familia. Lo van a hacer de manera verbal, como siempre se ha hecho, ¿no? Y en parte les entiendo. Se han logrado crear un imperio. Se han logrado solucionar problemas mucho más graves. ¿Cómo no van a poder manejar este tema con sus hijos o con sus nietos? Sienten que son capaces de hacerlo. Entonces también eso lleva a que no acudan a un tercero porque ellos consideran que lo pueden hacer, ¿no? Sí, ahí entonces la casuística es muy variada. Quizás ahí hay que considerar pues que no somos eternos, ¿no? Y que pues sí, a lo mejor tú podías, pero pues de repente pasa que pues de un día para otro pues ya no estás. Sí. Y eras el pilar principal, eras el liderazgo y bien marcado, bien hecho. Pues sin embargo ya no estás, pues ya no hay nada. Ahora a quién le hacemos caso, ¿no? Claro. En cambio, si ya estuviera por escrito como fuera todo, pues yo creo que el destino de esa empresa y de esa familia pues iba a ser más favorable que si no se tiene. Igual, Orlando, en nuestra experiencia no es necesario para hacer un protocolo el contratar a un consultor. Okay. De hecho, nosotros en el primer libro de Larga Vida a la Empresa Familiar, lo que escribimos ahí es el paso a paso para que cada familia escriba su propio protocolo. Y termina con un ejemplo de protocolo de una familia que lo hizo así. Nombró a una hija, a una de las hijas que era muy sociable, tenía un gran liderazgo, era muy orientada, con altos niveles de determinación, de proactividad, y se le encargó a ella el seguir un guión de cómo se hace un protocolo, de los temas que hay que hablar con cada familiar, porque hay que consensuar una serie de políticas. Entonces, el ir hablando con todos los familiares sobre esos temas y esas posibles políticas, y ellos hicieron el protocolo. O sea que tampoco hay que desanimar a las empresas familiares que no quieran abrir sus intimidades a un tercero o que sientan que no es el momento de hacer una inversión económica en contratar a un consultor, decirles y que sepan que hay maneras de que hagan su propio protocolo. Pero que lo importante es que tengan el protocolo, aunque sea un documento pequeño, pero una serie de buenas prácticas y de normas y de reglas que toda la familia se compromete a vivir. Eso genera una energía brutal en la familia. Súper bien. Bueno, pues justo aquí tengo tu libro, Pablo. Bueno, uno de ellos, ¿no? Porque veo tienes 3, ¿verdad? Tienes 3 libros, que escribiste con tu papá. Entonces,
Si la empresa es pequeña y demás, pues este libro ayuda a que hagas tu protocolo sin necesidad de el primero de todos, demás. que es el primero de todos es cómo escribir tu propio protocolo. Ok, súper bien. Y para hacer un pequeño comercial, ¿lo podemos encontrar en dónde, Pablo? En Amazon. En Amazon. En Amazon Excelente. está disponible, sí. Súper bien. ¿Los otros dos que tienes también? También, todos Ok. están disponibles en Amazon. Perfecto. En España también y en alguna otra universidad están, pero lo más sencillo es a través de Amazon, ¿no? Ok, excelente. Ya llegamos a la parte de cierre de este... Qué rápido se ha pasado. Sí. Creo que nos has nutrido bastante pues de esto, ¿no? A pesar de que ya lo he vivido de cierta manera, que ya lo trabajamos, pues de alguna forma es revivir y tomar en cuenta cosas que uno no toma en cuenta, ¿no? Que uno da por sentado como deben de ser y pues no, hay otras opciones y pues creo que ayuda mucho, ¿no? Si lo pudiera resumir, tú, ¿cuáles serían los 3 consejos que nos darías para esto, para tener una larga vida a la empresa familiar? ¡Wow! ¡Qué pregunta! 3 consejos. Bueno, es que tenemos nosotros elaborado un decálogo. Ok. Ya nos fue difícil, lo concentramos en 10 consejos. De hecho, luego si quieres te lo paso y para que tus seguidores lo puedan ver ahí en el podcast. Ok, gracias. Reducir esos 10 a 3. Bueno, yo creo que quizá un consejo sería que la familia esté unida. Okay. O sea, que tengan buenas prácticas para cultivar la unidad. Unidad no me refiero a uniformidad. O sea, cuando todos piensan lo mismo, a todos les gusta lo mismo, todos dicen sí a todo, eso no es unidad, eso es uniformidad. Sí. O sea, es unidad en las diferencias. Ajá. Somos diferentes, pensamos diferente, queremos cosas diferentes, pero estamos unidos en unos compromisos y en unos valores. Okay. ¿No? Entonces, esa unidad hay que cultivarla. Y creo que ahí hay herramientas de psicología y de liderazgo y de coaching muy poderosas. Okay. Entonces yo diría, acudir a esas herramientas. Que no ahorren dinero en eso. La unidad es un tesoro. No desde el punto de vista solo familiar, sino desde el punto de vista empresarial. Okay. Entonces, que tengan muy buenas prácticas de fomentar la unidad. Lo que con algunos clientes le digo es de ir creciendo en la calidad de los vínculos. A veces hay familias empresariales que el vínculo es un asado, son los cumpleaños. Es un nivel muy pobre de vínculo. Entonces hay que enriquecer. No digo que eso no sea importante, por supuesto que hay que reunirse, por supuesto que ir reunidos todos en la carnecita, en la finca, en lo que sea, por supuesto eso es genial, eso nos viene bien a todos. El reunirnos a comer y tomar rico, eso es muy importante cuidarlo. Pero creo que se puede enriquecer mucho más los vínculos y crear toda una estrategia, todo un plan de acción para que los vínculos sean mucho más profundos, ¿no? El segundo consejo, que haya una estrategia de formar y educar a toda la familia en criterios empresariales. Porque te puede salir un artista, te puede salir, no sé, una monja, te puede salir alguien que quiera ser sacerdote, te puede salir un deportista, te puede salir... Y eso es maravilloso que haya todo eso en una familia. Eso no lo discuto. Hay muchas vocaciones y muy diferentes, pero todos... Si tienes la actitud de querer que ellos hereden, de hacer la sucesión en ellos, yo creo que les tienes que formar desde muy pequeñitos a todos en que tengan criterios de negocio y que la empresa se va a manejar como una empresa. Sí. Y a la familia como una familia. Ese criterio empresarial creo que es fundamental para que luego no se tomen decisiones equivocadas o para que luego, cuando se tomen las decisiones empresariales difíciles, todos lo entiendan. Es decir, pues tenemos que proteger la empresa y a todos nuestros grupos de interés, tenemos que proteger a la sociedad, entonces hay que respetar una serie de criterios empresariales. Entonces, fomentar la unidad, fomentar el compromiso con el negocio empresarial y el tercero, hacer la sucesión a tiempo. Creo que eso es el elemento crucial donde la mayoría de las empresas familiares pierden valor. Hay una investigación que se hizo en Estados Unidos y si eso sucede en Estados Unidos
que está muy avanzado, posiblemente sean más países, que casi, no sé si era el 66 o 67, pero casi el 70% de las empresas familiares, después de 3 años de haber hecho la sucesión, han perdido valor. Es decir, que la sucesión no se hizo bien. Okay. Porque cuando tú haces bien algo, ¿Sí? lo que haces es logras hacer el crecimiento óptimo. Sí. Es lo que ha hecho la empresa, la familia Puig de Barcelona, es el emporio de perfumes y de cosméticos a nivel mundial. Es un caso de éxito la familia Puig. Cada generación multiplicó el valor de la empresa. Okay. Es una cosa increíble, pero todavía hoy. Ajá. Es una cosa, eso de que los que vienen detrás me van a fundir la empresa, depende. Si has trabajado a la familia bien, si los has preparado, si le has dado criterio empresarial, valores humanos, no tiene por qué al revés. Quizá, como en muchos otros casos, logren hacer algo aún más valioso de lo que el fundador creó. Entonces, esos serían mis 3 consejos, ¿no? Cultivar la unidad, cultivar el compromiso de toda la familia con el proyecto empresarial y hacer la sucesión a tiempo. Súper y bien. Buenísimo. Sí, pues muchísimas gracias, Pablo. No, con todo gusto. Sí. Pablo, y si alguien sí quiere, le gustaría contratar tus servicios, quisiera así hacer un protocolo contigo, ¿dónde te puede contactar? ¿Dónde te puede en redes sociales? Es muy fácil. Si uno pone en Google Pablo Álamo, pues te sale mi Instagram, que es Pablo Álamo Coach, Okay. o mi LinkedIn, sale también ahí en los primeros puestos y sale ahí mi LinkedIn Pablo Álamo y aparezco como profesor de CETIS Universidad y como consultor empresarial. O sea que es muy fácil, Sí. es muy fácil encontrarme y será un placer el poder aportar valor a las empresas familiares de México y de Baja California, porque es una maravilla esta región, digo, a veces olvidada, Sí. porque mucha gente no la conoce. Yo toda mi red de contactos, cuando le digo voy a México, pues piensan en que en Ciudad de México, Sí. Monterrey, los que van de vacaciones solo piensan en Cancún y toda la zona de Riviera Maya. Ajá. Pero cuando digo que voy a Mexicali, a Tijuana, Ensenada, muchas veces no lo saben ni situar en el mapa. Entonces, me han dicho, ¿dónde está? ¿Dónde está Baja California? Algunos lo confunden con California. Okay. Entonces, bueno, es una región maravillosa que para mí fue un descubrimiento que le debo y le agradezco a CETIS Universidad. Porque sin ellos no hubiera conocido esta región tan linda que, como yo digo, tiene todo. Sí. Tiene todo. Lo que más me gusta de Baja California es que a 2 o 3 horas tienes una diversidad enorme, con lo cual siempre, de alguna manera, te llenas con experiencias maravillosas. Sí. Gracias, Pablo. Sí. Siempre que vienen a visitarnos, como dices, del centro, pues sí, es como que, sí está padre. ¿Verdad? Está bonito acá, sí. Ok. Pablo, nos decías que uno de los 3 consejos más importantes es la unidad. ¿Qué consejo nos darías para fortalecer la unidad familiar? Bueno, un punto crucial es tener buenas prácticas de comunicación. Okay. Nosotros hacemos un trabajo con las familias que tiene un impacto brutal en la comunicación, que es el mapa de estilos de comportamiento. Okay. ¿No? Y dividimos a la familia en las personas que son racionales y los que son emotivos. Okay. Y les enseñamos a comunicarse de manera mucho más eficaz con cada uno de esos 2 estilos. Porque no es lo mismo el acercamiento, las palabras e incluso el tono de voz que hay que aplicar con las personas racionales que con las personas que son más emotivas. Sí. Y hacer ese mapa de la familia, de todos los familiares, con sus fortalezas y debilidades y valores asociados a la racionalidad y a la emotividad, les abre a un conocimiento muy importante que les ayuda a comunicarse mejor. Al final, cuando uno tiene buenas prácticas de comunicación, la unidad es mucho más fácil. Había un programa de televisión en España muy famoso que durante mucho tiempo fue uno de los programas más vistos, que se llamaba Hablando se entiende la gente. Okay. Que es también un refrán, ¿no? Ajá, creo que el nombre del programa lo tomó ese refrán. Y es cierto, todo refrán tiene una parte de verdad. Y hablando se entiende la gente. Hablando bien, exacto, es lo hablando que bien, hablando adaptándome al estilo de la otra persona, a su modo de ser racional o a su modo de ser emotivo, hablando bien, es más fácil entendernos y estar unidos. Sí. Entonces mi recomendación sería esa, tener muy buenas prácticas de comunicación y formarse en esas prácticas, porque no se desarrollan de manera intuitiva.
Es cierto que hay personas que salen con un don, un liderazgo natural y una facilidad para comunicarse muy bien y hacer empatía con todo el mundo. Es verdad que las hay, pero suelen ser muy poquitos dentro de la familia, y la idea es que toda la familia sepa comunicarse muy bien, sí, de manera empática, y eso va a ayudar muchísimo a estar unidos. Sí, ayudar a entender, pues muchas veces tenemos, ¿no?, la parte familiar que pues lo quiero mucho, pero no lo entiendo y no me entiende. Entonces, y como dices, así hay que hablarlo, pues ya lo hablé, pues sí, bueno, hay que aprender a hablarlo de otra manera, ¿no? Claro. Hacerlo de manera, pues que logres entender y te entiendan, ¿no? Así mismo, perfecto, tal cual, ayuda perfecto. Mucho. Pablo, pues nuevamente, muchas gracias por todo este conocimiento que nos compartes. Y pues si estás pensando en crear tu empresa, si ya la tienes y estás pensando pues evolucionar y llevarla a otro nivel, pues aquí están ya las recomendaciones. Ahora sí que pues no hay falla, ¿no? Tanto si puedes invertir en una asesoría, perfecto. Y si no, un librito como esto, pues te va a ayudar a que lo puedas crear sin tener que invertir mucho. Un aviso, este libro está de manera gratuita. Ok. Sí, este libro está de manera gratuita en la página. Si ponen en el buscador Think Tank Nueva Libertad y Gobierno, que es un think tank de economía, van a la zona de publicaciones y está este libro gratuito, porque queremos que todas las empresas familiares tengan su protocolo. Excelente. O sea que, por favor, que lo descarguen, que lo utilicen, y si tienen alguna duda en el proceso, que nos escriban y con mucho gusto le ayudamos. Excelente. Nuestro propósito, y así lo aprendí de mi padre, es ayudar a que las empresas familiares tengan una larga vida. No solamente porque queremos mucho a las familias y nos hacemos amigos y les queremos mucho, sino por la sociedad. Sí. Hay un compromiso con todas las familias y todos los grupos de interés que hacen posible que existan las empresas familiares. Claro que sí, buenísimo. Buenísimo. O sea, que lo descarguen. Sí. Fíjate, no hay excusas entonces para no hacerlo, ¿no? Ahí está. Perfecto. Sí. Pues confío que te haya servido de inspiración y de herramientas para que lo puedas hacer. Y pues gracias por escucharnos. Así que ponte Chukis, ponte nice y sobre todo, vive Chukis nice.